Apreciables hermanos y hermanas de la Iglesia Renacimiento, y a todos nuestros amigos y familiares, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien de salud y con un buen estado de ánimo para poder enfrentar esta contingencia sanitaria. Este domingo 29 de marzo del 2020, me permito, en el nombre de nuestro Señor Jesús, compartirles un mensaje de Dios, esperando que sea de bendición para nuestras vidas. Ahora, abramos nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, en su capítulo 24, en sus versículos del 1 al 14. Bueno, en fin, ya lo tenemos. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y en todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio y a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este capítulo es de las porciones más difíciles de interpretar de la Santa Biblia. Todos admiten que es un discurso profético, pero algunos piensan que la mayoría de los eventos aquí profetizados tuvieron cumplimiento en el año 70, en la destrucción de Jerusalén. Otros piensan que la primera mitad se refiere a la destrucción de Jerusalén y la segunda a la venida futura del Señor Jesucristo. Otros, en fin, que todo el discurso del capítulo se refiere al futuro como cumplimiento de la semana 70 del profeta Daniel. Es posible que aquí, como en muchos otros lugares proféticos, se den dos niveles en el panorama histórico de la profecía, y que algunos elementos que se cumplieron en el año 70 sirvan de tipo y anticipación a los sucesos de la segunda venida de nuestro Señor. Esta parte de la Escritura, como todo el resto de ella, contiene un caudal de enorme enseñanza, pero en este momento, por tener un tiempo muy corto para el comentario, nos enfocaremos en algunas enseñanzas que son pertinentes para estos momentos. Número 1. El cumplimiento de la palabra. Los discípulos, asombrados y admirados por la gloriosa belleza del templo, se lo muestran al Señor, pensando quizás que Él también expresara su admiración a tan majestuosa construcción. Y en ese preciso momento, Jesús predice la completa destrucción de tan bella obra. Predicción que fue cumplida en el año 70 de nuestra era por manos del emperador Tito Vespasiano Flavio. Y aunque este militar puso todo su empeño en conservar el templo, no pudo impedir que sus furiosos soldados lo destruyeran por completo. Y la demolición fue tal que se comenta que en el terreno sobre el que se había levantado el templo, un hombre llamado Turfo Rufo pudo arar en él posteriormente. Y así se cumplió la palabra profética de nuestro Señor Jesús cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Como número 2, señales
antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de esta manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Los discípulos preguntan: ¿cuándo? Pero Cristo no responde a esto, ya que en la Escritura también dejó plasmado que no es de nosotros saberlo, y que solamente Dios es el único que sabe el tiempo exacto del cumplimiento a este maravilloso evento. En cambio, a la pregunta ¿cuál será la señal?, contesta con todo detalle, pues era de gran interés no solo para los discípulos, que esperaban un cumplimiento inmediato del reino mesiánico, sino para todos los creyentes a lo largo de la historia de la Iglesia. Lo que aquí nos dice el Señor Jesucristo está destinado primordialmente a mantenernos en guardia y en vela, más bien que satisfacer nuestra curiosidad y prepararnos para los eventos venideros. Primera señal a la contestación de Jesús a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. En Juan 21, en sus versículos 21 y 22, Jesús le dice a Pedro: sígueme tú. Y bajo este contexto, Él nos dice: ustedes síganme a mí y no se dejen engañar por charlatanes y falsos profetas. Y en verdad, los falsos maestros son más dañinos a la iglesia que los perseguidores. Estos engañadores, llamados anticristos por Juan, ahí en 1 Juan 2:18, y nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Estos engañadores llegarán a ocupar púlpitos en la iglesia. Ahí en 1 de Timoteo nos lo dice, en 1 Timoteo 4:1. No se tiene noticia que alguien pretendiese ser el Cristo entre los años 30 al 70 de nuestra era, pero a partir del año 1981 a la fecha, ya algunas sectas cuyos jefes supremos son tenidos por sus seguidores como Cristos reencarnados. Y esto es meritorio estar atentos, porque se está cumpliendo la palabra. Segunda señal: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice el Señor Jesús. Guerras ha habido muchas, algunas tan letales como la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, escuchamos rumores de guerra en las cuales están inmiscuidas grandes potencias militarmente hablando. También se escucha decir que las guerras han de ser tan letales que morirían millones de personas. En fin, en la actualidad son solo rumores. Y dice el Señor que no nos turbemos, porque todavía no es el fin. Pero tomemos en cuenta la siguiente señal. Tercera señal. Dice la palabra del Señor: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora bien, Cristo predice grandes conmociones antes de su segunda venida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero aquí hay algo que nos está aconteciendo actualmente. Y dice el Señor que habrá pestes y hambres y que todo esto será principio de dolores. El día de hoy estamos viviendo una pandemia
causados por el virus COVID-19. Y ciertamente ha causado gran conmoción mundial, ya que se encuentra presente en todos los países del mundo. También es cierto que ha habido otras pestes o pandemias muy letales a lo largo de la historia de la humanidad. Y como ejemplo, podemos citar la peste bubónica o peste negra, que se dio lugar en los 5 continentes y que mató a más de 12 millones de personas. Pero lo que nos debe de llamar la atención en este momento es que estamos pasando por un momento en el cual se dice que la ciencia médica ha avanzado tanto y de tal manera que se le puede dar batalla a cualquier enfermedad. Pero es claro que esta pandemia es de carácter mundial y que puede afectar grandemente a la humanidad. Pero lo que realmente nos debe de importar es que se dio en una época en la cual es descrita por el profeta Daniel en el libro de Daniel 9, 24 al 27. Y la bendita palabra del Señor, ahí en Daniel 9, 24 al 27, dice de la siguiente manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y a expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y a ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como un periodo de 70 semanas, de las cuales solo 69 habían pasado cuando al Mesías le sería quitada la vida. Jesús viene a decir en Mateo 24:15 que se trata de ese periodo, al sincronizarlo con lo que Daniel 9:27 describe como evento situado a la mitad de la semana 70. Ahora bien, ahora lo que nosotros debemos de hacer ante tal contingencia, ¿verdad? Y tomando un poco en cuenta, hermanos, la profecía bíblica, pero vivamos los tiempos actuales. Ante tal contingencia o pandemia existente, es no alarmarnos, pero sí ocuparnos de cuidar nuestra persona. Primero, fortaleciendo nuestra fe en Jesucristo, ya que Él nos sustenta y Él nos dice ahí en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y cuidemos, hermanos, cuidemos el regalo más precioso que Él nos ha dado, que es nuestra salvación, ya que la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. No sabemos cuándo será esto, pero de lo que sí estamos seguros es que la palabra, la cual nos advierte de los tiempos venideros, están a la puerta. Y así sea, que seamos levantados en el aire para reunirnos con Él, con nuestro Salvador, o sea que muramos en Él para resucitar igualmente y vernos cara
a cara con Él. Asimismo, hermanos, hagamos caso de las recomendaciones sanitarias de nuestras autoridades y cuidemos este templo de Dios con las medidas necesarias. Ahora, hermanos, sin más por el momento, me despido de ustedes, deseándoles que la bendición de nuestro Dios sean abundantes en ustedes y en toda su familia. Y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.